Bueno, mis hermanos, qué bien que estamos en la casa del Señor en esta tarde de domingo, una tarde calurosa, pero ya está refrescando un poquito la lluvia. Y esta semana esperamos que usted sea parte del trabajo que se hace en la iglesia. El trabajo que estamos haciendo en los diferentes ministerios, pues no se termina, no se termina. Y esto significa que hay muchas cosas por las cuales Dios todavía quiere que le sigamos sirviendo y le sigamos buscando. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Moribundos se llama el tema de esta tarde. Y sabe que, mire cómo son las cosas, ¿verdad? Yo al hermano Julio no le dije nada del tema, de hecho ni siquiera lo publiqué. Y se pone a cantar Más allá del sol, ¿verdad? Y ya va a saber usted por qué, ¿verdad? Nada que ver, no habíamos hablado nada, ¿sí o no, hermano Julio? Y no es que esté amenazado, sencillamente no sabía ni él ni yo. Pero Dios así pone las cosas. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Es una iglesia que básicamente tenía, o en el lugar donde estaba ubicado, había mucha riqueza material. Pero veamos qué es lo que dice el Espíritu de Dios a los cristianos de ese lugar, en esa iglesia. Veamos lo que dice. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde y esta palabra que es para nosotros. Señor, cuida de cada uno de tus hijos en la vida espiritual. Clamamos, Señor, que seas tú teniendo misericordia de nosotros, dándonos esa gracia, esa sabiduría, esa inteligencia, y que tu Espíritu Santo también nos permita hacer las cosas cada día mejor. Señor, quita aquellas cosas que no te agradan de nosotros. Danos esa fuerza, esa fortaleza en nuestras áreas débiles. Tú conoces cada batalla y cada necesidad. Señor, yo te ruego por esta semana para que seas tú tomando el control de nuestra vida en este mes de julio. Encomendamos en tus manos todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. La iglesia de Sardis estaba ubicada aproximadamente 80 kilómetros al noreste de Éfeso. Esta es una de las 7 iglesias que el escritor de Apocalipsis dirige uno de sus mensajes. Los siete mensajes que se dirigen a estas 7 iglesias son mensajes que tienen un momento de un proceso, un momento en la vida del cristiano. Es decir, que cada iglesia, cada mensaje que se hace un llamado, es el momento de la vida de un creyente. Hay diferentes mensajes cuando se habla de las 7 iglesias. Ninguno es igual que el otro. Estamos hablando de esos 7 mensajes. Ninguno es igual que el otro. Pero estamos hablando que es un momento en la vida del creyente. Es una etapa en la vida del creyente que se está repitiendo. O sea que, en pocas palabras, es posible que usted en este momento
Este mensaje de Apocalipsis no está hablándole Dios a su vida, posiblemente, pero será en otro tiempo, en otra etapa de su vida. O ya pasó, o está pasando, o va a pasarlo. Lo cierto es que una realidad en la vida de los cristianos. Esta iglesia, por cierto, tenía una característica especial. Por fuera parecía una iglesia fuerte. Por fuera parecía una iglesia no perfecta, pero una iglesia que podía tener o aparentar madurez espiritual. Y eso es lo que a veces sucede en la vida de las personas cuando nosotros decimos, mire, dice que tal persona falleció. A veces son personas que físicamente usted las ve bien alimentados, no se ven mal, no se ven demacrados, no se ven enfermos. Y de la nada, de un día para otro, se mueren. Se mueren. Y entonces usted dice, imagínense una persona que se ve saludable y de repente se murió. Nadie lo puede creer. Porque usted dice, sí, acabo de ver a esa persona hace unos días y se veía bien. Y tenía muchos planes por hacer y tenía muchas cosas por cumplir, por terminar en su vida. Tenía una vida agradable. Era una persona con mucho deseo de hacer las cosas y de la nada se murió. Entonces esa iglesia de Sardis era lo que estaba, eso es lo que el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, escribe. Él recibe la visión de todo el libro de Apocalipsis, lo escribe, pero es la historia o la experiencia de la iglesia en algún aspecto de la vida. El creyente que consideramos que a veces es bastante maduro como para sobreponerse a las cosas que le van a pasar, a las cosas que le están pasando. Posiblemente nosotros consideremos que entre los creyentes a veces consideramos que algunos son mayormente o tienen más madurez que otros. Y a veces nos equivocamos porque decimos nosotros, esa persona se veía bien centrada. Y mire, ahora allá se ha ido, que no quiere saber nada del evangelio. O sencillamente le salió una oportunidad de trabajo y se olvidó del Señor. O a lo mejor dice, mire, fíjese que algo le pasó y se resintió para con Dios. Entonces, esta iglesia era una iglesia de la cual tiene esa característica especial. Claro, la manera como escribe los mensajes es que habla acerca del Señor Jesucristo, habla de la representación de Dios. Veamos lo que dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, porque hay uno de los ángeles, hay una representación, es una manera como el escritor menciona que cada iglesia está representada. Hay uno de los ángeles asignado, así dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta es otra manera de cómo se refiere. Allá en el capítulo 1, versículo 4, se menciona también de los 7 candeleros, de las 7 estrellas, pero aquí se dice que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, que esa es la manera de referirse al Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y es que le decía, esta iglesia tenía una buena apariencia. ¿Qué se necesita para llegar y obtener algo en la vida, hermano? ¿Qué se necesita? Una apariencia. ¿Qué es lo que las redes sociales hoy en día venden? Venden apariencia. ¿Qué es lo que un producto vende? Un producto que aparenta ser bueno. Fíjese que hace algunos meses yo fui a una capacitación en donde invitaron a alguien que hacía una ponencia sobre el marketing, sobre las ventas, y hablaba estos temas. Y este hombre decía, y es algo que no solamente lo sostiene él, sino que es la realidad. Y él decía, hoy en día hay en el mercado lo que usted quiera buscar, lo que usted quiera comprar, hay miles de productos que son básicamente, si usted habla, mire, zapatos, hay, infinidad.
de todo estilo, de toda marca, de cantidades diferentes. Pero él decía, ¿quiénes venden más? Si usted dice los que se anuncian más en redes sociales, no es el que se anuncia más. No es el que sale en televisión, no es el que es más bueno, el producto mejor. No es el producto mejor, no es el producto que es más barato, no es el producto más caro, no. Es el que se sabe vender mejor a la gente. O sea que es posible que ese producto no sirve, pero por alguna razón le llega al corazón a la gente y le hace considerar que es buen producto, aunque no sirva. Entonces decía este hombre, hay que saber vender, decía. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque esto no es ni siquiera nada que ver con las cuestiones de la venta, sino que le estoy diciendo que a veces lo que mejor se vende en la vida, lo que mejor se ve, lo más atractivo, lo que considera la mayoría de gente que es lo correcto, y así pasaba con esta iglesia, porque decía, conozco tus obras y tienes nombre de que vives, pero y estás muerto. Y no es que estaba en ese momento ya literalmente muerto, sino que habían más cosas que estaban para morir que las que realmente estaba haciendo bien. O sea que básicamente era una cantidad de cosas que la iglesia tenía, cosas buenas, cualidades buenas, pero había muchas cosas que ya habían comenzado a dejar de hacer, dejar de agradar a Dios. Entonces, hay una de las cosas que necesitamos nosotros reconocer, que a veces las apariencias engañan y que hay cosas de las cuales nosotros decimos que están bien, pero realmente no lo están. Y que consideramos a veces que son cosas que Dios dice, no, pero es que Dios acepta eso, pero eso es lo que usted considera. O sea, hay conceptos equivocados. Y esta iglesia era una de ellas. Hay una versión que dice, tiene fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. O sea, que está como disfrazada la situación. Hay más cosas negativas que cosas buenas. Claro, nosotros tenemos una inclinación, todo el mundo tiene una inclinación de que se va a fijar más en lo malo. De todas las cosas, usted posiblemente dice que de todas las cosas que yo hago, la gente se fija solo en mis errores. Es que eso es como natural. La gente se va a fijar más en eso. Usted, la pared, no va a ver lo que está blanco, sino que va a ver dónde está la mancha. Entonces, esta iglesia no es que sencillamente esté completamente bien, sino que dice que es una iglesia que tiene fama de obedecer fielmente, pero que la verdad es que no está obedeciendo completamente a Dios. Entonces dice, ¿verdad? Que por eso es que el tema de esta tarde es moribundo. Y es que es algo que ha comenzado a morirse. Es algo que no está muerto, pero ha comenzado a morirse. Está agonizando. Usted dice, mire, es algo que ya no se puede rescatar. Bueno, hay muchas cosas, hay muchos términos que podemos aplicar a eso. Pero hay cosas en la vida del creyente que están para morir. Situaciones, cuestiones personales, decisiones que estamos tomando, decisiones que usted dice ya tomó la decisión y no da vuelta atrás. Entonces usted dice, ya no tengo muchas ganas ni mucho deseo de buscar del Señor. Ya no siento en el corazón. Ya no siento el deseo de leer la Biblia. No, se me ha quitado todas las ganas. Inclusive hasta de orar. Entonces usted dice, pero es una persona que dejó de congregación. No, es una persona que busca a veces al Señor, pero de un momento a otro recae. ¿Sabe que hay procesos en la vida? Muchos procesos. A veces son procesos de enfermedad, a veces son procesos de, algunos le dicen, es una persona que está
está frustrada, está depresiva. Esa es la palabra. La depresión, que está catalogado como un padecimiento, es algo que hoy usted, una persona que padece depresión, hoy posiblemente en un ratito se siente bien y parece que ya salió de ese proceso, pero en algunas horas, al siguiente día, las siguientes 2 semanas, como que vuelve a caer. Así le pasaba a esta iglesia. Esta iglesia estaba así como que en cuanto hacía las cosas, de la nada de repente había cosas que obviamente a Dios no le agradaban porque estaban muriendo ya en ella. Y hay cualidades que en esta iglesia posiblemente estaban pasando. Las cualidades es, ya no había sed de Dios. Y eso lo dice uno de los salmos, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti el alma mía. O sea, así quiere de Dios, así es esa sed del Señor. Y le digo, mire, a veces usted no va a sentir el deseo de buscar del Señor. Su carne no lo va a querer, va a querer estar enfocado en cualquier otra cosa, pero la necesidad lo hace buscar del Señor. ¿Y qué es la necesidad? Como el hambre, como la necesidad de descansar, como la necesidad de alimentarse, como la necesidad de estar con su familia, de compartir con alguien. El ser humano, Dios lo ha hecho así, con necesidades. Entonces usted no puede privarse de cubrir esas necesidades. Entonces lo mismo es la necesidad del creyente. El creyente que no sabe alimentarse está muriendo. Está muriendo no literalmente, sino espiritualmente. Y cuando un creyente está muriéndose espiritualmente, a veces son cosas que nadie entiende porque no lo vemos así, sino que solo decimos, no, es alguien que se ha descuidado de su vida espiritual. Pero no, hay un proceso detrás en la vida, hay mucho detrás, hay más aspectos. Está el que por alguna razón ya no quiere buscar de Dios, por alguna razón se ha comenzado a alejar. Y cuando usted de repente ve que alguien que, usted dice, no, mire, fue saliendo del trabajo, por decir algo, o fue comenzando a estudiar, o fue comenzando a hacer esto. Entonces, mire, ya nunca más volvió a buscar Dios. No, pero antes ya había comenzado otra cosa. Como la gente que tiene problemas de salud, ¿verdad? Que de repente se enferma, pero no, ese proceso no comenzó allí. Un proceso gripal. La gripe, usted dice, mire, me acaba de comenzar la gripe. No comenzó allí. Comenzó antes. Dice 2 días antes, 3 días antes. Allí comenzó. Pero los efectos, los síntomas han comenzado hasta hoy. Entonces es lo mismo en la vida cristiana, en la vida espiritual. Esta iglesia está padeciendo esta situación. Venía de un tiempo atrás, se venía muriendo poco a poco algunos aspectos de su vida. Vemos lo que dice el versículo 2. Sé vigilante, y la palabra sé vigilante es, mire, no descuide. Porque usted cuando menos se descuida, el problema se crece más. Y afirma las otras cosas que están para morir. Eso es, lo poco que estás haciendo, comienza a hacerlo bien. Y las cosas que dejaste de hacer, porque en ti ya no está, ya no tienes el deseo, ya no tienes el anhelo, ya no estás haciendo, volverlas a hacer. Yo no soy doctor, pero todos sabemos que cuando nuestro cuerpo, cualquier parte de nuestro cuerpo deja de fluirle la sangre, se muere. Se muere. Y eso es lo que pasa con la vida cristiana. Usted por alguna razón descuidó algún área de su vida. Puede ser la familia, puede ser su vida espiritual,
Mire, hay que cuidar mucho la vida espiritual, porque ahora, cuando usted viene a sentir, ya está lejos del Señor y ya ha comenzado a enfriarse y ya no quiere nada más. Y ya va volviéndose como una persona que inclusive le comienza a molestar a aquel que le dice: hermana, ya no le hemos visto en el culto, hermano, ya no le hemos visto en el culto, mire que la casa de oración y ya usted se molesta. Y ya usted dice: ¿y para qué? ¿Por qué no pueden hacer culto sin mí? Si yo no soy indispensable. Y esa es la molestia. Esta iglesia, estos creyentes de esta iglesia habían comenzado a morirse espiritualmente. Por eso le dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque ya te comenzaste a morir y no te has dado cuenta. Ya abandonaste aquellas cosas que te hacían ver como un creyente que amabas a Dios. Te hacían ver como un cristiano que te esforzabas y te alejaste y olvidaste. Y ese es el mismo ejemplo que yo le mencionaba. La sangre en su cuerpo dejó de fluir en algún área de su vida, en sus pies, o uno de sus pies, o en sus dedos del pie. Y ya comenzaron a morirse esos dedos del pie. Ya no llega la sangre hasta ahí. Y ya está muriendo ese tejido. ¿Y qué es lo que queda, hermano? Tiene que cortarlo. Y eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Hay cosas que usted, por alguna razón, ya usted dejó morir esas cosas. Posiblemente sea su vida cristiana delante de su familia. Ya usted ya no le insiste a sus hijos: vengan, vamos a orar, si es que lo hacía. El altar familiar, no, hombre, si eso es una perdedera de tiempo. Y eso es lo que muchos dicen. Que usted de repente dice: vaya, mire, vamos a orar antes de comer. No, ya no lo hacen. Entonces, hay cosas que han comenzado a morirse. Y yo le dije: la muerte espiritual no termina o no se realiza en el momentito. Comenzó un tiempo antes. ¿Quién sabe cuánto tiempo atrás? Y llega el momento cuando ya usted no tiene el mayor deseo. Cuando una persona deja de comer, por la razón que sea, porque quiere adelgazar, que es una mala forma de querer adelgazar, pero a lo que voy es, se priva de alimentos. A los días, su cuerpo sí le sigue pidiendo. Claro, le da hambre, le da hambre, le da hambre. Y usted dice: no voy a comer, por las razones que sean. Llega un momento que le sigue dando hambre, pero de la nada, de un tiempo, ya no le da hambre. Y usted dice: no necesito comer. Me voy a quedar comiendo haciendo solo un tiempo en el día. Aunque hay una dieta por ahí que es muy buena, ¿verdad? Pero le estoy poniendo un ejemplo. Entonces eso pasa en la vida espiritual. Usted acostumbra a saltarse ciertas cosas en su vida. Usted dice: no pude leer la Biblia hoy, se me olvidó, ya la letra ya no la veo, es muy pequeña la letra, o ya mi vista ya no me está dando el mismo resultado. Ya no hago tiempo, vengo muy cansado del trabajo, en la mañana me cuesta mucho levantarme, se me olvidó orar, se me olvidó que había actividad en la iglesia y ya no fui, me estaban llamando y yo no respondí, y por alguna razón no respondí. No respondí porque no es que no quise, sino que estaba ocupado. Y cuando me vine a dar cuenta, ya se me olvidó responder. Entonces va a decir el hermano, va a decir la hermana que no le quiero responder. Pero solo Dios sabe de que estoy luchando con esto. Y estoy tratando de salir adelante. Y mire ahora cómo el enemigo es que me hace incluso olvidarme de los detalles que antes estaba bien pendiente. Entonces eso está pasando. Es una combinación de factores. Que a la larga usted dice: parece que todo está en contra mía, ¿verdad? Pero no, veamos lo que dice: acuérdate, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Por fuera parecía una iglesia fuerte, pero espiritualmente estaba muriéndose. ¿Qué es poner atención a las cosas que están para morir? A que si ahora usted dice, ya no me hace falta estar en la iglesia, ya comenzó a morirse. Porque usted dice, dejó de gustarme congregarme, o cantarle al Señor, o servir, o mire, ayudar en la casa de oración. Decía el hermano Julio en los anuncios, si usted quiere ir a ganar almas, pero no es que si quiera, porque si usted le pregunta a su cuerpo si quiere. Ahora, si tiene el horario, si usted dice, mire, yo el día sábado no hago mayor cosa, sí tengo cosas que hacer, pero puedo ir. Entonces, aquello de que sí puedo ir, pero no voy porque, ¿y para qué? Si todo lo hacen los payasitos, ellos hacen el evento, ¿y para qué voy yo? Entonces, cuidado con eso, porque sí puede involucrarse, pero no quiere hacerlo. Entonces hay cosas que en usted han comenzado a morirse. ¿Qué cosas han comenzado a morirse? El deseo de servir a Dios. ¿Qué otras cosas han comenzado a morirse? El deseo de decirle, Señor, tú conoces lo que yo estoy pasando. Porque a Dios hay que exponerle las cosas que uno está pasando. Aquellas cosas que usted dice y considera que usted puede arreglarlas personalmente. Hay cosas que usted ya perdió el rumbo, ya perdió el control de esas cosas. Por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, porque esa es la mejor de las decisiones, arrepentirse. Veamos lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses 5:2. Primera carta a los Tesalonicenses 5:2. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir que hay una mención en el versículo 3. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estoy hablando ahora en Apocalipsis. Estoy hablando que cuando usted menos sienta, vendrá la disciplina de Dios. Porque usted dice, estoy tranquilo, pues sí, yo sé que hay cosas que tengo que arreglar con Dios, pero Dios tiene misericordia de mí. Y Dios me va a esperar. Entonces uno a veces que le va dando larga a su vida espiritual. Y eso es como descuidarse de la salud. Es como descuidarse de la educación de sus hijos, porque usted dice, ellos ya están grandes y hay que vean cómo salen. No, pero usted puede hablar con ellos. Usted no sabe cómo van ellos. Usted solo quiere resultados, pero no sabe lo que están pasando. No sabe si el joven, si la jovencita, si los niños están teniendo problemas de atención. Que los teléfonos, que las tablets, que las computadoras los han puesto mal. En vez de ayudarles, los están arruinando. Islandia, que es el país que lleva el número 1 en educación mundial, y otros países europeos han comenzado a quitar las tablets, los teléfonos y las computadoras. ¿Sabe qué dijeron? ¿Sabe qué dijeron ellos? Ahora decomisan los teléfonos. Los niños pueden llevar allá a las escuelas, pueden llevar esos dispositivos, pero se los quitan antes de las clases y van y los guardan en un cajero los niños y los dejan bajo llave. Y toda la jornada de estudio, esos teléfonos, esas tablets, están guardadas. Y usted dice, o sea que para estudiar no ocupan computadora. Usted lo ha dicho, no ocupan computadora. Entonces, ¿qué estoy hablando yo? Porque ellos dicen, porque los distraen. Y eso es lo que le pasa al cristiano. El cristiano a veces se distrae mucho.
las cosas de la vida. Bueno, estábamos hablando un día de esto, sobre los partidos. Mi hijo es un poco así, ¿verdad? Él es futbolero. Yo no sé por qué. A ver a quién le sacó ese gesto, ¿verdad? Algún familiar por ahí. Pero el caso es que él me dice, mira papá, me dice, tal día no van a venir los hermanos al culto. Mire qué emoción la que me causa él, ¿verdad? ¿Y por qué? Le digo yo. Porque va a jugar fulano. No van a venir. Imagine la esperanza que me da, ¿verdad? Y yo le digo, cállate, deja de estar diciendo esas cosas, hombre. Mejor pedirle a Dios que vengan los hermanos, ¿verdad? Pero él me dice, vean lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 2. Por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. O sea que es una sed constante. Y llamado a la iglesia de Sardis es que sea vigilante, que afirme las cosas que están por morir. Eso significa que aquellas cosas que usted dice, mire, tengo tiempos de no hacer, por decir algo, tengo tiempos de no hacer un ayuno. ¿Y cuándo fue la última vez que ayuné? Dice usted. Bueno, cuando algún familiar tenía algún problema. Entonces, ¿significa que es como una costumbre ayunar? No, sino que en su vida o en su vida espiritual usted dice, Señor, pero no encuentro la necesidad de ayunar. Bueno, pero ¿por qué no lo hace? Y pídale a Dios que ponga en usted el deseo de buscarlo más. Porque esa es una manera, un buen motivo. Porque usted dice, no tengo el deseo. Hay muchas veces usted dice, ¿vas a ir al culto? No tengo muchas ganas de ir. Ya necesita buscar de Dios. Ya necesita, ¿por qué? Porque ya está en usted el hecho que no quiere. Ya no hay un deseo en usted. Dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, si usted dice, yo perdí el deseo de buscar de Dios, perdí el deseo de congregarme, perdí el deseo incluso de orar, perdí el deseo incluso de ayunar o de servirle a Dios, entonces, ¿por qué no pedirle a Dios otra vez? Aquellas cosas que usted abandonó, que usted dejó, ¿por qué no lo comienza a hacer? Y usted va a decir, pero es que no me sale de mi corazón. Por eso es que dice ahí, acuérdate, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Pero el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Y por qué arrepentirme si yo estoy moribundo? Si hay cosas que han comenzado a morir en mí, pero cosas buenas que han comenzado a morir en mí. ¿Y por qué arrepentirme? Bueno, porque por alguna razón yo me alejé y ya no quiero nada con Dios. Y yo creo que es algo que no necesito, dice, porque eso es lo que pasa. Los procesos del cristiano son así. Cuando menos piensan que las cosas andan mal, es el problema. Yo le aseguro que si usted está pasando un proceso, cualquiera que sea, pero usted saca a Dios de ese proceso, digamos que es un proceso de deudas, y usted dice, pero Señor, si la verdad es que si no trabajo no puedo pagar mis deudas. Sí, pero ¿de dónde vienen las energías para trabajar? ¿De dónde vienen las oportunidades? ¿Quién abre los caminos? ¿Quién abre las puertas? Dígame, ¿quién es el que hace eso? Lo hace Dios. Entonces cuando yo digo, Señor, yo creo que puedo manejar esta situación, es cuando sacamos a Dios. Y Dios dice, si yo tenía tantas cosas para ti, yo quería ayudarte, pero dices que es un proceso que lo llevas tú solo y que lo puedes resolver, pero no te das cuenta que estás muriéndote, estás moribundo, ya no hay fuerzas en ti. ¿De dónde pueden salir las fuerzas de alguien? De descansar bien, de alimentarse bien. Y dígame de dónde le van a salir las energías a un cristiano que no busca de Dios, que se mantiene así solo por cuestioncitas, ¿verdad? Que
que alguien pues escuchó usted un buen mensaje y usted dice, qué bonito el mensaje, pero mi vida no va a ningún lado. Usted no se mete a la vida cristiana. Usted ha comenzado a salirse y ha comenzado a dejar morir algunas áreas de su vida. Y es ahí donde Dios nos pide que si ya comenzamos a morir, seamos vigilantes. Señor, aquellas cosas que ya en mí ya no provocan ninguna reacción. Por ejemplo, si a usted le molesta que alguien le mencione cosas de la iglesia, mire, ¿y por qué no fue a la casa de oración ayer? Ay, usted, hermano, déjeme mi vida, hombre. Estaba en mi casa, no quería ir y punto. Déjeme a mí solo. Se está muriendo y no se ha dado cuenta. Porque usted está luchando contra alguien que le quiere encaminar, que le quiere ayudar, que está tratando de ayudarle, de empujarlo para acercarse al Señor, y le molesta. Por eso es que cuando un cristiano comienza a alejarse de Dios, a veces los pastores caemos mal con ellos, porque creen que el enemigo es el pastor, cuando no se dan cuenta que es Dios hablándole en su palabra, y que yo no vengo a hablar nada que es mío, sino todo que viene de Dios. La iglesia de Sardis estaba pasando un proceso. Esos procesos no son nada fáciles. No tenemos un tiempo donde digamos, mire, se tardó 2 semanas y volvió nuevamente al camino. No. Mire lo que dice. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, esas son las cosas buenas que habían en la iglesia. Había un remanente. Lo mismo sucede en los hogares. Siempre hay alguien que busca de Dios, siempre hay alguien que ama a Dios, siempre hay alguien que sirve a Dios. Entonces, y por ese alguien es que la vida cristiana, la vida espiritual de la familia está subsistiendo. Pero acuérdese que esto es algo personal. O sea, usted no va a ser justificado delante de Dios por sus hijos, ni por sus padres, ni los hijos de los pastores porque sus padres aman o sirven a Dios, ni al revés, ¿verdad? Esto es personal. Pero dice, tienes unas pocas personas en Sardis, o sea, eso sí es bueno. Estos no han manchado sus vestiduras y estos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí hay una explicación que desde el Colegio de Teología le dábamos muchas vueltas a esto. Yo recuerdo que esta materia de Apocalipsis la llevé con uno de los pastores de muchos años de experiencia. Y llegamos nos fuimos para interpretar esa parte que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Es lo que a veces mucha gente dice. Ya ve que la salvación la puede perder. Si se descuida, puede perder su salvación. Eso es lo que algunos interpretan. Pero está fácil de interpretar porque en la cultura judía, en los tiempos de Jesús, había un censo que toda persona que estaba con vida estaba inscrita en ese listado. Todo el que está vivo está inscrito. Por decir algo, como el padrón electoral en nuestro país, ¿verdad? Todo el que, según las leyes, ¿verdad?, según documento de identidad, está con vida, y pueda que está al otro lado del mundo, no está en el país, pero según la ley está vivo esa persona, aparece en el padrón electoral para poder ejercer su voto. Entonces, cuando la persona muere, porque el hombre o la persona puede ir para otro país, el salvadoreño puede ir para otro país, pero no se ha muerto. Entonces está en su derecho de poder ejercer y emitir su voto.
está en el padrón electoral. Entonces lo mismo sucedía en los tiempos que se menciona acá. Decía, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir que, ¿cuándo es que una persona era borrada del libro de la vida? Allá hablando lo de Israel literal, cuando ya se moría. ¿Sí? Pero yo lo interpreto ahora a la luz de las Escrituras, a la luz de la vida del creyente. Porque le dice a Sardis, pero si tú permaneces con vida, si tú rescatas las cosas que en tu vida espiritual están para morir, significa que vas a vivir. Y en vez de estar moribundo, vas a vivir. No te vas a morir. Entonces, por eso dice allí, y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, está del lado de los vivos todavía. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces ahí donde nosotros decimos, ¿verdad? No es una amenaza como para decir que usted pierde la salvación. No, sino que sigue en el listado de los que están vivos. Eso es para el cristiano. ¿Por qué? Porque la iglesia de Sardis, porque el creyente de la iglesia de Sardis quitó de su vida aquellas cosas que se estaban muriendo espiritualmente. Y lo que comenzaba a morirse, revirtió el proceso. Entonces no es que volvió a la vida, sino que sacó de su vida aquellas cosas que se estaban muriendo. Pero fue un proceso. Y ese proceso terminó. Y ahora ese proceso ha hecho que en usted ha vuelto a renacer. El amor a Dios. El amor a su obra. El amor y el preocuparse porque las cosas de Dios marchen bien. Usted comienza a decir, miren, tenemos tiempo de no orar como familia, hombre. Si es que solo oramos, solo cuando nos acordamos de Dios. Hay que, vengan, vamos a orar. Que yo estoy, ¿verdad?, viendo tal cosa, que yo estoy ocupado. Dice la señora, yo estoy terminando de planchar, que yo estoy terminando de comer, dice el otro. No, vengan para acá. ¿Y por qué? Pues, porque ya tengo sueño, ya me voy a acostar, yo madrugo. ¿Qué creen ustedes? Quédense, pero oremos ya. A veces esas cosas necesitamos hacerlas. ¿Para qué? Para que nosotros vuelvan a revivir aquellas áreas que ya se estaban muriendo. ¿Qué área? Ya no oramos. ¿Qué otra área? Ya nadie lee la Biblia en la casa. ¿Qué otras cosas? Ya nadie menciona a Dios en esa familia. Ya nadie dice, ¿y si le pedimos un milagro a Dios? Ya ese lenguaje se borró del lenguaje de la familia. Y posiblemente no sea una familia perdida, pero sacamos a Dios de la vida como familia. Así que es un buen llamado para que nosotros volvamos a rescatar aquellas cosas. Volvamos a renovar. Usted dice, yo no voy ni a la casa de oración, o yo no me congrego, yo no sirvo en un ministerio, yo ni siquiera tengo el deseo de pedirle nada a Dios, porque, ¿y para qué? Dice, se está muriendo. Se está muriendo. Eso es lo que tiene que rescatar en esta tarde. Señor, pon en mí el deseo de volverte a buscar. Ahí va a comenzar el proceso. ¿Y cuándo es que Dios va a hacer ese proceso? Bueno, cuando usted realmente lo pida de corazón y contribuya en su vida misma. Haga el tiempo. Haga el tiempo. Haga el tiempo. No va a comenzar de la noche a mañana, no va a ser algo así como automático que usted dice, yo le pedí a Dios, fíjese, y mire, nada de deseo de buscar de Dios tenga. No, comience ya. En vez de tener el teléfono, deje el teléfono a un ladito, comience a leer. ¿Y qué voy a leer? Cualquier parte de la Escritura, hermano. Dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Démosle un aplauso al Señor, vamos a orar. Gracias, Padre, por esta tarde que tú nos regalas.
esta oportunidad de venir a tu casa. Gracias, bendito Dios, por permitirnos buscarte. Señor, te pedimos el perdón de nuestras faltas. Suplicamos que bendigas esta semana, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos motive, nos permita a dejar a un lado lo que nos impide buscarte. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a rescatar aquellas cosas que se están muriendo en nosotros. El deseo de amarte, el deseo de buscarte, el deseo de servirte, el deseo de orar, el deseo de leer tu palabra, el deseo de adorarte, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros esa sed por tu palabra, esa hambre que saciar de cada una de tus enseñanzas. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo tú eres fiel, fiel hacia mí. La 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 la, la 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 la, la 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 la, fiel hacia mí. Gracias, bendito Dios. Bendícela esta semana, Señor. Guárdanos en el hueco de tus manos, Señor, y permite poder regresar en paz a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles y el viernes a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga.